Durante años, millones de personas han buscado transformar sus cuerpos y mejorar sus vidas a través del fitness. En este mar de aspiraciones, han surgido figuras carismáticas que prometen resultados rápidos, cuerpos esculpidos y estilos de vida envidiables. En redes sociales, en YouTube, en TikTok, estas personalidades se convierten en ídolos, casi en profetas modernos de la salud física. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos ídolos resulta ser una farsa monumental? ¿Qué ocurre cuando la persona en la que millones confiaron resultó ser el mayor estafador del mundo del fitness? Este no es un video sobre un simple fraude. Es un documental que expone con detalles escalofriantes cómo un hombre llamado Ashton Hall construyó un imperio de mentiras, manipuló a una audiencia entera, jugó con las emociones de sus seguidores y lucró con la desesperación de personas reales. Personas que buscaban salud. Personas que querían verse mejor. Personas que confiaron. Para comprender la magnitud de esta historia, primero hay que entender quién es Ashton Hall. Durante años, este personaje logró consolidar una imagen sólida como referente fitness. Musculoso, sonriente, seguro de sí mismo. Un tipo que parecía haber nacido para la cámara. Su contenido se viralizaba con facilidad. Publicaciones motivacionales, rutinas extremas, planes de dieta que prometían cambiar vidas. En poco tiempo, Ashton se convirtió en una autoridad para millones de personas alrededor del mundo. Palabras clave como transformación, progreso, cambio real y superación personal se convirtieron en parte de su marca. Y era justamente eso, una marca. Lo que la mayoría de sus seguidores no sabían era que detrás de esa sonrisa perfecta y abdominales de revista se escondía una maquinaria construida para el engaño. Ashton Hall no solo mentía sobre sus métodos, sino que vendía productos sin respaldo, planes fraudulentos y suplementos ineficaces. Muchos de los antes y después que publicaba eran falsos, tomados de internet o manipulados digitalmente. Peor aún, cientos de testimonios revelaron que los planes personalizados que él prometía eran plantillas genéricas que ni siquiera eran revisadas. Pero aún hay más. Lo más perverso de todo era su capacidad para jugar con las emociones humanas. Ashton sabía exactamente a quién apuntar: jóvenes inseguros, adultos con sobrepeso, personas deprimidas por su cuerpo, individuos luchando contra enfermedades o ansiedad. Gente vulnerable. Y ahí es donde su estrategia se volvía oscura. A través de campañas cuidadosamente diseñadas, utilizaba mensajes como "no tienes excusa, deja de ser flojo, si no cambias es porque no quieres". Frases motivacionales que, en realidad, funcionaban como manipulación psicológica. Esta táctica tiene un nombre: gaslighting emocional aplicado al fitness. Ashton no solo vendía un producto, vendía culpa. Si no tenías resultados, la culpa era tuya. Si fracasabas, no era por el mal plan de entrenamiento, sino por tu falta de disciplina. Esta narrativa tóxica convirtió a miles de personas en víctimas silenciosas, atrapadas en un ciclo de autodesprecio mientras llenaban los bolsillos de Hall. A todo esto se suma la construcción artificial de su imagen. ¿Crees que Ashton Hall alcanzó ese físico de forma natural? La respuesta corta es: no. Lo que nunca mencionaba era su uso de esteroides, anabólicos y tratamientos hormonales ilegales. Durante años, ocultó estos detalles y juraba en sus redes que todo lo había conseguido naturalmente, gracias a la disciplina, la mentalidad y sus propios planes. La verdad era otra: ciclos químicos extremadamente peligrosos que incluso lo llevaron al hospital en al menos 2 ocasiones, según reportes médicos filtrados por fuentes cercanas. Pero más allá del daño físico que se hizo a sí mismo, lo más grave fue el daño que provocó en su audiencia. Decenas de jóvenes que lo admiraban comenzaron a imitar sus métodos extremos. Algunos también recurrieron al uso de sustancias peligrosas, intentando parecerse a él. Hubo hospitalizaciones. Hubo casos documentados de jóvenes que colapsaron durante rutinas excesivas que seguían de sus videos. Hubo incluso intentos de suicidio entre seguidores que no veían resultados y sentían que habían fracasado como seres humanos. Entonces, ¿cómo pudo suceder esto sin que nadie lo detuviera?
¿Cómo alguien como Ashton Hall pudo operar impunemente durante años sin que plataformas como YouTube, Instagram o TikTok lo frenaran? La respuesta es tan cruda como desalentadora: el algoritmo premia la viralidad, no la verdad. Mientras sus videos generaban clics, interacciones y ventas, era considerado una mina de oro por las redes sociales. Nadie quería perder a un creador tan rentable. Incluso cuando surgieron denuncias, fueron rápidamente silenciadas o etiquetadas como hate por sus propios seguidores, quienes estaban cegados por su carisma y presencia digital. Pero como toda burbuja construida sobre mentiras, eventualmente estalló. La primera grieta surgió cuando un ex colaborador de Ashton decidió hablar. Este individuo, que por motivos de seguridad pidió mantenerse en el anonimato, reveló que todos los supuestos planes personalizados eran copias de una base de datos. Se trataba de archivos genéricos que simplemente se enviaban con el nombre del cliente, sin revisar objetivos, peso, estatura, edad o necesidades especiales. En otras palabras, era una estafa masiva disfrazada de profesionalismo. La confesión de este ex empleado fue solo el comienzo. Pronto, decenas de ex clientes comenzaron a compartir sus experiencias. Historias de frustración, de sentirse estafados, de haber perdido dinero, salud y tiempo. Una investigación independiente descubrió que más del 70% de sus planes contenían errores básicos de nutrición, combinaciones peligrosas y recomendaciones sin fundamento médico. Pero Ashton no negaba todo. Seguía apareciendo en sus redes, sonriendo, entrenando, vendiendo sueños. Lo más inquietante fue cuando se filtraron grabaciones privadas. En una de ellas, Ashton se burlaba de sus propios seguidores, llamándolos ovejas desesperadas. En otra conversación con un socio comercial, se refería a su comunidad como gente que necesita que le digan qué hacer porque son demasiado débiles para pensar. Estas frases, que causaron indignación mundial, confirmaron lo que muchos ya sospechaban: Ashton Hall no era solo un impostor. Era un manipulador consciente de su juego. Mientras tanto, sus ingresos crecían. Calculamos que durante sus años más activos, Ashton Hall generó más de $10 millones en ventas de productos, membresías y publicidad. Y ese número es conservador. Su modelo de negocio estaba tan optimizado que cada video nuevo significaba miles de dólares más. Prometía rutinas exclusivas, suplementos revolucionarios y acceso a comunidades cerradas donde, supuestamente, te acompañaban en tu progreso. Todo era parte del mismo teatro. Pero la verdad, tarde o temprano, encuentra la forma de salir. Un equipo periodístico logró obtener documentos financieros que confirmaban movimientos sospechosos, triangulación de fondos y uso de empresas pantalla en paraísos fiscales. Esto no era solo una estafa moral. Era también una estafa financiera. La estructura que Ashton había construido era tan compleja que incluso expertos en lavado de dinero comenzaron a investigarlo. Y así, al final de este viaje por las sombras del fitness digital, queda una lección que no podemos ignorar: detrás de cada sonrisa perfecta y cada promesa de transformación milagrosa, puede esconderse una maquinaria implacable de manipulación. Ashton Hall no fue un accidente, fue el producto de una cultura que premia la apariencia por encima de la verdad, que convierte el dolor en mercancía y que normaliza el engaño como estrategia de crecimiento. Pero también demuestra que, incluso en medio de la oscuridad, la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Gracias por llegar hasta aquí. Si este documental te hizo cuestionar, reflexionar o despertar, entonces cumplió su propósito. La próxima vez que alguien te prometa una vida perfecta,